Es para mí, bueno, un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana. Gracias, Manuel, por la invitación y bueno, muy acogedor. Sí, ahí se escucha. Muy acogedor poder estar acá. Lo único que les puedo decir es que, bueno, yo junto con mi esposa somos de Venezuela, pero ha sido un privilegio estar acá, vivir en Cartagena, vivir en la costa de Colombia. Es un privilegio, de verdad que les amamos y el costeño para nosotros nos hace sentir en casa. Ese calor y esa cercanía de ustedes es especial. Y cuento rapidito antes de iniciar el sermón un testimonio. Yo vivo cerca y siempre que pasaba yo decía, esa iglesia me llama la atención, Iglesia de Dios Berea. Yo decía, ¿será que son realmente como los de Berea? Porque usted sabe, hay tanta cosa ahora rara y tanta iglesia por ahí que uno no sabe ni qué son. Pero fíjense, el Señor nos juntó y hoy estamos acá y la oportunidad de conocerles, de servirles. Y bueno, reitero, es para nosotros un privilegio, mis hermanos, estar acá. Y fíjense que lo maravilloso de poder estar en la costa es ver la belleza del azul del mar, es ver cómo los contrastes de un atardecer, cuando usted se va a la playa y esos atardeceres que ningún pintor pudiese replicar en algún arte. Y mis hermanos, la delicia de comerse un pescado, ya sea frito, guisado, en viuda, como dicen ustedes, en zumo de coco, en salsa marinera, al horno, como ustedes se lo imaginen. Es una delicia poder estar en la costa y tener estos privilegios. Somos privilegiados, mis hermanos. Pero además, y ahora sí entro en la introducción de este sermón, somos privilegiados de estar en la costa porque gran parte, y es bueno saber que muchas de las historias bíblicas, especialmente las del Nuevo Testamento, se encuentran y ocurrieron en el mar de Galilea, ocurrieron en lo que otros llaman el lago de Genesaret o el mar de Tiberias. Podemos ver cómo hubo en ese mar llamamientos, milagros, sermones, tempestades, comidas de Jesús con sus discípulos e incluso tiempos de discipulado. El mar fue un momento especial para el ministerio del Señor. Y en esta mañana yo quisiera que pudiésemos meditar en una de esas maravillosas historias que se encuentran en un mar, en el mar de Galilea. Así que yo les pido que me acompañen, hermanos, al Evangelio según Lucas, y que juntos leamos los primeros 11 versículos del capítulo 5. Y por favor, si usted no tiene una Biblia, puede acercarse a la persona que esté a su lado, que tenga una Biblia, y juntos leamos Lucas capítulo 5, los primeros 11 versículos. Yo leo desde la Nueva Biblia de las Américas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Versículo 3 dice: y subiendo Jesús a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Y atención a la respuesta de Simón. Simón le contestó, versículo 5: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, yo echaré las redes. Versículo 6 dice que cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, marque ese texto, verso 8,
Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y finaliza Jesús esta maravillosa historia diciéndole a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Acompáñenme un momento en oración. Padre, venimos delante de ti, Señor, rogándote, Dios, que hables a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser como una espada de doble filo. Yo te pido, Señor, que tú confrontes primeramente mi corazón y que luego mis hermanos puedan ser confrontados, Señor. Y que la palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, no solamente podamos ser oidores de ella, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que esta palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y que pueda dar fruto, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si ustedes son de los que toman nota, yo le he puesto por título al mensaje de esta mañana: pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Fíjense que esta es una historia sorprendente la que acabamos de leer. De hecho, el llamado de estos pescadores es tan importante en la Biblia que es una de las pocas porciones que se encuentra en los 4 evangelios. No todas las porciones están en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Esta es una de ellas. Sin embargo, Lucas, como buen médico, historiador, investigador que era, es el que ofrece mayor cantidad de detalles. Pero pareciera imposible que no nos pudiésemos trasladar en nuestra mente hasta ese lugar y por un momento nos imagináramos siendo alguno de esos hombres o mujeres que estaba a la orilla del mar de Galilea, del lago de Genezaret, escuchando al Señor este sermón y luego presenciar cómo Él derramó sublime gracia sobre estos simples pescadores. Pensemos por un momento esas 2 barcas, el Señor sentado dando un discurso, nosotros a orillas de la playa. Yo creo que ese sería el escenario, el mejor escenario para dar un discurso o escuchar un sermón. Imagínense, a orillas de la playa y luego tener la oportunidad de presenciar esto. Ahora, yo no sé cuántos acá habrán tenido la oportunidad de pescar. ¿Hay alguien acá que habrá tenido algún momento la oportunidad de pescar? Bueno, si usted no ha pescado o ha pescado alguna vez, imagínense lo que se debe sentir pasar toda una noche trabajando, pasar toda una noche intentando pescar y no agarrar ni una sola mojarrita. Eso debe ser agotador, frustrante, o sea, debe generar impotencia, desánimo, tristeza. Y mis hermanos, es precisamente eso lo que experimentaron los discípulos, pero también, y quiero que piensen en esto, lo que experimentamos nosotros cuando lanzamos la red del evangelio en medio de un mar de pecado y nadie es alcanzado. Nos molestamos cuando invitamos a alguien a la iglesia y no va. No sé si les ha pasado. Nos causa impotencia cuando salimos a evangelizar o cuando le hablamos a algún familiar o a algún compañero de trabajo y pareciera que somos malos pescadores porque nos caen en la red del evangelio. Mi hermano, nos causa impotencia cuando alguien nos dice: no quiero que me hables de tu religión. De hecho, ayer precisamente, y permítame colocar esta ilustración, ayer pasaba por Boca Grande, por la playa, y les preguntaba a los pescadores que estaban sobre las piedras cómo les había ido en la pesca, y ya eran las 9 de la noche, yo no sé cuánto tiempo llevaban, pero ellos con alegría me mostraron uno de los pescados que habían pescado, y la sonrisa en sus rostros de haber pescado
realmente me impactó, hermanos. Y yo no sé si ellos lo estaban haciendo por distracción, por hobby, o si realmente era su trabajo o era su fuente de ingreso. Pero la alegría que había en sus rostros por haber pescado impactó mi corazón. Y yo quiero que hoy oremos y usted esté orando ahí para que Dios avive nuestros corazones, para que a partir de este mensaje podamos experimentar ese gozo de esos pescadores cuando alcancemos a otros para Cristo. Amén. Y yo aprovecho para hacer una aclaración. Yo no sé, por si acaso, si alguno de ustedes se ha visto esa serie que anda por ahí de Chosen, Los Elegidos, en donde se muestra que Jesús hizo este milagro para que Pedro pudiese pagar una deuda que tenía ante el imperio romano. Mis hermanos, eso no está en ninguna parte de la Biblia, quiero que lo sepan. Jesús no hizo este milagro para solucionarle un problema económico a Pedro, como aparece de hecho en la primera temporada de esta serie. Así que yo les pido que ustedes, como buenos bereanos, investiguen, váyanse a la escritura, a la fuente, que todo lo que se diga, ustedes diligentemente busquen si está o no en la escritura y si se está haciendo una buena interpretación de ella. Y tengan cuidado con esa serie porque, bueno, los productores se toman como la libertad de añadir historias, personajes y demás detalles que, aunque parecieran inofensivos, terminan tergiversando un poco el mensaje central del Evangelio. Ahora bien, mis hermanos, esta historia que acabamos de leer, este momento en el que Jesús hace este milagro asombroso en medio del mar, tiene una explicación teológica, si lo queremos ver de esa manera, que nos presenta el apóstol Pablo. Por eso yo les pido que ustedes me acompañen ahora a Romanos capítulo 10, la carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y quiero que por favor presten mucha atención. De hecho, si ustedes cuando lo deseen al llegar a sus casas, lean nuevamente este texto, porque la carta a los romanos es la más compleja de todo el Nuevo Testamento, de todo el grupo de cartas escritas por Pablo. Y Pablo está explicando básicamente en esta carta la naturaleza de la salvación, pero también la importancia de predicar el Evangelio. Así que, dado que estamos llamados a ser pescadores de hombres, fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, y yo leo desde el verso 9 en adelante. Romanos capítulo 10, versos del 9 en adelante, dice así: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahora, ¿por qué razón? ¿Cuál es la explicación de que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón soy salvo? ¿Cómo se entiende esto? Versículo 10 dice Pablo: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo el que cree en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque escrito está, dice Pablo nuevamente: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y fíjense las preguntas que ahora plantea esta porción de la escritura. ¿Cómo pues invocarán, versículo 14, a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cierra Pablo diciendo: tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, el evangelio de la paz. Sin embargo, continúa en el verso 16, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, atención a esto, iglesia, versículo 17 de Romanos 10, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Mis hermanos, yo creo que es el versículo, el texto más importante a la hora de afirmar nuestra fe en la necesidad y la importancia de ser pescadores de hombres, de predicar el evangelio.
Y sin olvidarnos de la historia de Pedro y sus compañeros de trabajo, de estos pescadores, yo quiero que consideremos las preguntas que Pablo plantea en este texto, porque nos muestran 4 verdades de suma importancia. Fíjense que Pablo en el verso 14 comienza a hacer unas preguntas, y esto nos permite concluir, en primer lugar, que nadie puede invocar a Dios si primero no cree en el Evangelio. Pablo dice, ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? En segundo lugar, nadie puede creer en el Evangelio si nunca lo ha escuchado. Pablo se pregunta, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? En tercer lugar, nadie puede escuchar el Evangelio si no hay quien se lo predique. Pablo se pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y finalmente, nadie puede predicar el Evangelio si no ha sido enviado. Pablo concluye, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Mis hermanos, la primera afirmación, la primera pregunta debe cuestionar nuestra fe. Ya que Pablo está diciendo básicamente que el medio o el camino que lleva a una persona a invocar a Dios, a invocar el nombre del Señor pidiendo salvación, es haber escuchado el Evangelio. No existe otra manera, no existe otro camino, otro método. Es el Evangelio, mis hermanos, el único medio que puede llevar a los pecadores a Cristo. Es por esta razón que el versículo 17 dice que la fe viene ¿cómo? Por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. De hecho, me gusta cómo lo presenta la nueva versión internacional, porque dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, mis hermanos, podemos concluir que si el Evangelio es el medio que lleva a las personas a obtener la fe para ser salvos, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra preocupación y nuestra responsabilidad debe ser querer lo que Dios quiere. Y dice Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿crees tú también y quieres tú también que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Predica el Evangelio, amada iglesia. Si realmente queremos que todos se salven, lo único que podemos hacer es predicar el Evangelio. Ahora bien, no quisiera que me confundieran en este punto, porque con esto no quiero dar a entender que la salvación depende de quien predica el Evangelio, o de que depende de nosotros que los pecadores se salven. No, mis hermanos, la salvación es del Señor. Nuestra responsabilidad como cristianos es presentar el Evangelio, es dar a conocer el Evangelio, es anunciar el Evangelio, es lanzar la red en un mar de pecado. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Dios y el trabajo de Dios es convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Convencerlo de su pecado y de su necesidad de un Salvador. Y la responsabilidad del pecador es responder en arrepentimiento y fe. Así que no te frustres, amada iglesia, cuando prediques el Evangelio y no veas los resultados que tú esperas. Tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo no es obrar convencimiento de pecado en la persona. Tu trabajo es predicar el Evangelio. El Señor se encarga del resto. Nuestro texto inicial dice en el verso 5 que Simón le contestó a Jesús después de que Jesús le dijera: echa la red, entra a lo profundo y echa la red nuevamente. Simón le contesta: maestro, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. O sea, Señor, mira, toda la noche hemos estado en esto y nada, Señor. O sea, para Pedro esto era una misión imposible. O sea, tendría que ocurrir algo sobrenatural para que ellos pudiesen pescar algo en esa mañana. En ese sentido, Pedro estaba corriendo el riesgo de ser avergonzado ante una multitud, imagínense ustedes, pero también ante sus compañeros de trabajo. O sea, imagínense ustedes Pedro decir:
Me van a decir que yo estoy loco por hacerle caso a este predicador que salió de la nada y que me está diciendo que eche la red. ¿Será que sí? ¿Será que le hago caso? Pero el texto dice, Señor, mira, no hemos pescado nada en toda la noche, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y en este primer punto, amada iglesia, yo quiero que afirmemos nuestros corazones en algo. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio porque el Señor así lo ha pedido. No es una opción, no es algo que podemos considerar, no es, bueno, vamos a pensarlo, a ver, no, el Señor nos ha dicho, ve y echa la red. Y al igual que Pedro, muchos de nosotros nos hemos avergonzado del evangelio. Al igual que Pedro, nos hemos avergonzado de obedecer al Señor y hacer algo que a los ojos del mundo parece una locura, parece un disparate, o parece que tendría que suceder algo sobrenatural para eso que tú estás diciendo ocurra. Pero el Señor nos está diciendo, echa la red. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio. Pedro no se avergonzó de obedecer a este predicador, de obedecer al Señor. Después de racionalmente pensar que era imposible pescar algo, después de toda una noche de trabajo, Pedro dijo, Señor, esto parece imposible, pero yo voy a creer en ti. Esto parece una locura, pero porque tú lo pides, yo lo voy a hacer. Y quizás tú puedes decir lo mismo con ese compañero de trabajo, con ese vecino, con ese familiar que a los ojos del mundo no lo cambia nadie. A los ojos del mundo ese ya está perdido y ese no tiene esperanza. Pero el Señor te ha dicho, echa la red, predícale el evangelio y no te avergüences de eso, porque el evangelio es poder de Dios, amada iglesia. De la misma manera, en la última carta antes de morir, Pablo le escribe a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio. Mis hermanos, tenemos una misión como iglesia, tenemos una encomienda como iglesia, tenemos un llamado como iglesia. Y Pablo en este texto de Romanos, y yo les pido que ustedes puedan hacer, quizás no es tan sencillo, pero que ustedes puedan hacer una correlación entre el texto de Lucas 5 y esta historia de los pescadores y el texto que leímos de Romanos, la explicación de cuál es la naturaleza de la salvación. Que podamos hacer una correlación, porque así como Pedro está diciendo, Señor, yo me voy a arriesgar a ser avergonzado, Pablo en Romanos, citando al profeta Isaías, dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Mi hermano, si tú has creído en Cristo y si tú estás dispuesto a lanzar la red del evangelio en un mar de pecado, te quiero decir algo en esta mañana, no vas a ser avergonzado. El llamado a ser pescadores de hombres es un llamado a confiar en que es Dios y no nosotros quien se encarga de que muchos sean alcanzados por el evangelio. Nuestro trabajo, amada iglesia, es lanzar la red. Él se encarga de que los peces lleguen a ella. En segundo lugar, otro detalle de gran importancia en nuestra historia es ver lo que dice el versículo 6. Dice que cuando lo hicieron, cuando estos hombres lanzaron la red al mar, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. O sea, imagínense ustedes estar en una barca, lanzar la red y hay tantos peces, después de haber pasado, toda una noche sin pescar nada, y que ahora las redes se estén rompiendo. Pero adicionalmente, este hombre llama a los otros compañeros y comienzan a echar los peces en la barca porque ya no caben en la red y las barcas se estaban hundiendo. Imagínense ustedes la cantidad de peces que había ahí. Yo no sé qué banquete se haría después, pero mis hermanos, fue un milagro lo que ocurrió en ese momento.
Ahora, esta pesca milagrosa sería un recordatorio para Pedro cuando años más atrás, en Pentecostés, cuando este hombre en el poder del Espíritu predicara el Evangelio, se convirtieran más de 3.000 almas. Pedro ese día en Pentecostés recordó esa pesca milagrosa y recordó las palabras de su Señor cuando le dijo: Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Yo no sé si fueron 3.000 o más pescados los que aquella mañana ellos alcanzaron a pescar, pero ese día de Pentecostés Pedro estaba viendo la verdadera pesca milagrosa. Mis hermanos, pero de la misma manera este texto nos debe recordar a nosotros hoy como iglesia que la misión que tenemos, que el llamado que tenemos es universal. Como dice el texto de Romanos, citando ahora al profeta Joel: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto quiere decir, mi hermano, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Mis hermanos, Dios tiene una misión y nos ha hecho partícipes de ella al llamarnos a seguirle. A lo largo de esos aproximadamente 3 años de discipulado y hasta el final de su vida en la tierra, el Señor afirmó este llamado a estos hombres de ser pescadores de hombres. De hecho, el último capítulo del Evangelio de Mateo, el Señor dice que se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Así como hubo una multitud de peces, van a venir multitudes de almas de todo el mundo a mis pies. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que yo estaré con ustedes para siempre. Mis hermanos, ser pescadores de hombres es la misión de Dios para la iglesia. Cada uno de nosotros, y no solamente esos 4 hombres, cada uno de nosotros estamos llamados a ser pescadores de hombres. Las últimas palabras de Jesús fueron claras, mis hermanos. En este texto no hay que hacer una exégesis, ni hay que buscar lo que dice el texto griego, ni hay que revisar la sintaxis. No, mi hermano, está claro. Vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y bautícenlos. Vayan y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Enséñenles a obedecer. Está claro, mis hermanos. Acá no hay que, bueno, Señor, ¿será que esta palabra está en un contexto? No. El Señor nos está diciendo esto a nosotros, amada iglesia. Estas palabras son para nosotros hoy. Vayan y hagan discípulos. Lastimosamente, la iglesia, y no me refiero únicamente a Iglesia de Dios Berea, la iglesia universal, mis hermanos, se ha enfriado en cuanto a la urgente necesidad de anunciar el Evangelio. De hecho, un autor explica este problema afirmando que muchos han cambiado la gran comisión por la gran omisión. Porque hemos cambiado el ir, que es una responsabilidad nuestra, por el vengan, que es una responsabilidad del pecador. O sea, ya no predicamos el Evangelio, ya no vamos a buscar al perdido, sino que esperamos que ellos vengan a nosotros. Cuando vemos una iglesia vacía, cuando vemos una silla vacía en la iglesia, decimos, bueno, esperemos que para el próximo domingo venga otra persona. En lugar de decir, el próximo domingo voy a invitar a alguien. El próximo domingo voy a predicarle a alguien para que el Señor lo mueva a su iglesia. Mis hermanos, la iglesia no solamente es una comunidad en la que compartimos juntos y en armonía, en la que crecemos, en la que cantamos y estudiamos la Escritura. Eso no es solamente la iglesia. No podemos encerrarnos en estas 4 paredes y pensar que vivimos en una burbuja
y que el mundo afuera está perdido y que bueno, ya yo les hablé de Cristo y ellos no quisieron, así que bueno, que se pierdan. No, mis hermanos, la iglesia es un lugar en el que nos entrenamos, nos preparamos, conocemos al Señor para darlo a conocer al mundo, amada iglesia. Venimos acá para ser edificados, para ser transformados, pero salimos de acá para decirle al mundo lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. No seas un cristiano de silla que viene solamente a recibir y que no da. No, la palabra dice que lo que por gracia hemos recibido, por gracia damos. Así que mi hermano, si tú has conocido al Señor, si tú has disfrutado de ese manjar y de esa delicia de estar en su presencia, ¿por qué eres tan egoísta y no lo compartes con otro? ¿Por qué no le dices a otro, mira, ¿sabes qué? Yo he conocido la noticia más importante de mi vida, la mejor noticia de todos los tiempos, quiero contártela. El Señor ha resucitado entre los muertos, pagando el precio por nuestros pecados, y ha prometido regresar por su iglesia. Yo quiero que tú lo conozcas. Yo quiero que tú vengas a Él. En tercer lugar, amada iglesia, quizás nuestras excusas es precisamente algo parecido a la oración de Pedro. Fíjense que Pedro le responde al Señor diciendo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. O sea, el temor de este hombre, el asombro de este hombre ante la santidad y el poder de Cristo, le hizo ver dos cosas que podemos deducir del texto. En primer lugar, Pedro pudo comprender el poder y la majestad de ese hombre que estaba con él. Pero al mismo tiempo Pedro se pudo dar cuenta cuán pecador y necesitado era. Él cayó a sus pies y le dijo, Señor, apártate de mí porque no soy digno de estar delante de ti. Soy hombre pecador. Señor, mira, yo no soy digno de seguirte. Yo no estoy preparado para esto. Yo no tengo las capacidades para esto. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Le decimos, Señor, no me llames a eso, Señor. Yo soy pecador. Señor, yo sé que tú eres un Dios justo. Yo sé que tú eres un Dios santo y todopoderoso. Pero Señor, envía a otro, no me envíes a mí. Señor, yo no me siento preparado. Yo no tengo el tiempo. Yo no tengo la capacidad. Señor, no. Yo creo que te equivocaste de persona. Sin embargo, ante el asombro y el miedo de Pedro, la respuesta del Señor es maravillosa, mis hermanos. Porque el Señor le dice en el final del versículo 10, y nos dice a nosotros hoy, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. O sea, Jesús transformó la identidad de estos pescadores. Ellos dejaron de pescar animales y ellos comenzaron a pescar hombres. Y fíjense que el texto dice, cuando vemos el paralelo, que el Señor les dijo, yo los convertiré en pescadores de hombres. O sea, esto no es algo que ustedes pueden hacer por ustedes mismos. Esto no es algo que ustedes pueden producir ustedes mismos. El cambio en tu corazón lo voy a hacer yo. Es por esta razón que cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Mis hermanos, cuán hermosa es la vida, el caminar. ¿Qué tienen que ver los pies con el Evangelio? Se preguntarán ustedes. Mis hermanos, cuán hermoso es la vida, el caminar de aquel que anuncia el Evangelio, de aquel que dice, Señor, yo quiero ser un pescador de hombres. Me encanta la forma en que este texto el profeta Isaías lo presenta, porque él dice, qué hermosos son los montes, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice en Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. Ahora bien, amada iglesia, el problema de
¿por qué no predicamos el Evangelio? La razón de fondo no tiene que ver con que no tenemos tiempo suficiente para hacerlo. El problema radica en que no hemos entendido de que el Evangelio no es una tarea más dentro de la lista de cosas por hacer en la semana. El Evangelio no es la actividad que hace la iglesia una vez al mes o una vez cada 15 días cuando salimos y le entregamos tratados a las personas. Ni tampoco, mis hermanos, es una jornada de evangelismo. Ser pescadores de hombres es entender que el Evangelio hace parte de nuestra vida. Que nuestros pies sean hermosos, que nuestro caminar sea hermoso a los ojos del Señor, es que el Evangelio hace parte de nuestro día a día, de nuestro diario vivir. Ser pescadores de hombres nos debe llevar a que la predicación se convierta en un estilo de vida para nosotros. En algo que se sale de nuestra boca sin que nosotros nos demos cuenta, sin que lo planeemos. Nos sentamos al lado en un café o en una farmacia o en la fila para el banco y naturalmente damos a conocer al Señor. Ese es el estado que debemos anhelar. Por otro lado, amada iglesia, esta misión tiene un costo. El versículo 11 dice que después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y eso es un dato que no podemos pasar por alto. Después de traer su fuente de trabajo, las barcas y las redes, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Estos hombres estuvieron dispuestos a sacrificar su trabajo, a sacrificar su identidad, lo que ellos eran, por seguir a Cristo. El llamado de seguir a Cristo, mis hermanos, tiene un costo. Por esta razón se nos invita a considerar seriamente cuando decimos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Si tú has dicho eso, considera el costo de lo que significa seguir a Cristo. Yo pudiera preguntar, ¿quiénes aquí son discípulos del Señor? Amén. Todos. ¿Quién aquí es seguidor de Cristo? Amén. Amén. Mis hermanos, pero consideren el costo de seguir a Cristo. Pedro y los apóstoles tuvieron que dejar atrás sus vidas, sus ocupaciones, renunciar a ellos mismos. La pregunta para nosotros es, ¿qué estamos dispuestos a dejar? ¿Nuestra comodidad? ¿Nuestros prejuicios? ¿Nuestra pereza? ¿El tiempo que le invertimos a Netflix o a las redes sociales o a ir al gimnasio? ¿Qué estamos dispuestos a dejar, mis hermanos, con tal de convertirnos en pescadores de hombres? Ellos dejaron las barcas y las redes. ¿Qué estás dispuesto a dejar tú? De hecho, cada uno de los apóstoles, con la excepción de Juan, experimentaron el costo de seguir a Cristo entregando sus propias vidas. Para ellos seguir a Cristo significó ser martirizados. Los primeros cristianos corrían el riesgo de ser azotados, de ser puestos en prisión y posteriormente ser masacrados por la autoridad romana. Pero ni los azotes, ni la persecución, ni las amenazas pudieron callar la boca de esos hombres y mujeres. Al igual que ellos, muchos de nosotros hoy, muchos cristianos, mis hermanos, no tienen este privilegio que tenemos nosotros, de poder reunirnos con libertad sin que llegue un grupo terrorista y nos acribille. Podemos leer nuestra Biblia sin que el gobierno nos meta presos por tener una Biblia, como en muchos países musulmanes, en la China y en muchos lugares. Podemos escuchar su palabra sin que tilden nuestros discursos discursos discriminatorios.
Tenemos un privilegio que no todos los cristianos tienen, pero ¿qué costo estamos asumiendo por seguir a Cristo? Cristo dijo, amada iglesia, que tomáramos la cruz, que muriéramos a nosotros mismos, que estuviéramos dispuestos a amarlo incluso por encima de nuestra propia familia. Pablo le dijo a Timoteo que estuviera dispuesto a sufrir penalidades como buen siervo de Cristo. Este es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Pero las buenas nuevas, las buenas noticias son horrendas noticias para nuestro corazón perverso y engañoso, para nuestra naturaleza carnal que no estará dispuesta a aceptar las demandas del Evangelio. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insiste en hacerlo a tiempo y afuera de tiempo. Es decir, predica la palabra sea o no el tiempo oportuno. En todo momento predica el Evangelio. A veces pensamos, bueno, yo creo que no es el mejor momento para hablarle a esta persona. Mi hermano, predica el Evangelio, sea o no el tiempo prudente. Si algún día vas en el Transcaribe y el Señor mueve tu corazón a pararte en medio de la gente y dar a conocer el Evangelio, hazlo, mi hermano. Si algún día estás en una reunión de tu trabajo y el Señor pone en tu corazón el levantarte y decir, vamos a orar por los alimentos y vamos a dar gracias a Dios por este día, hazlo. No te dé vergüenza de dar a conocer el Evangelio. No te dé vergüenza de lanzar la red aunque te llamen loco, aunque te llamen loca. Finalmente, mis hermanos, y cierro con esto, la motivación o una motivación más para dar a conocer el Evangelio, para convertirnos en pescadores de hombres, es el gozo indescriptible que producirá en nosotros y en Dios si alguien se arrepiente. Lucas capítulo 5, cuando el Señor contaba la parábola de la oveja perdida y la alegría del pastor cuando la encuentra, dice el Señor, de la misma manera, o sea, así como el pastor se llena de gozo al encontrar a la oveja perdida, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Mi hermano, ¿tú sabes qué es lo que quiere decir Dios con esto? Que aunque tú pases toda una noche intentando pescar y solo pesques una mojarrita, debe haber gozo en tu vida. Que si tú pasas 5 años predicando el Evangelio y solamente una persona ha llegado a Cristo, gloria a Dios, mi hermano. Que una sola persona se salve y se arrepienta después de una jornada de evangelismo que hagan algún día en el barrio, es un motivo de gozo, de alegría, gloria al Señor. Mi hermano, no se engañen con las iglesias de multitudes. El Señor dijo que Él viene por un remanente pequeño. El Señor dijo que la puerta es angosta y pocos son los que la hallan. El verdadero evangelio no es de multitudes, amada iglesia. Así que no te asombre que la pesca no sea de 3,000 peces. Si hay uno, da gloria al Señor. Así que, mis hermanos, quiero cerrar.